Me fui a vivir con mi novio, pero su mamá me trataba como si fuera la empleada, y él no hacía nada. Cuando decidí irme a vivir con mi novio, creí que estaba dando un paso importante hacia una vida adulta y estable. Llevábamos más de 2 años juntos. Hablábamos de futuro, de formar una familia, y yo estaba convencida de que el amor era suficiente para superar cualquier dificultad. Él insistió en que nos mudáramos a la casa de su madre solo por un tiempo, mientras ahorrábamos. Yo acepté, confiando en él y creyendo que su familia me recibiría con cariño. Desde el primer día entendí que me había equivocado. Su mamá me recibió con una sonrisa falsa, de esas que no llegan a los ojos. Al principio pensé que eran nervios o que necesitaba tiempo para acostumbrarse a mi presencia, pero bastaron pocas horas para notar que algo no estaba bien. Mientras mi novio descansaba o salía, ella me observaba como si me evaluara, no como a la novia de su hijo, sino como a alguien que debía servir. Al segundo día ya me pedía cosas que no le pedía a nadie más. Que barriera, que cocinara, que lavara la ropa ya que estaba en la casa. Yo intenté ser comprensiva, pensando que quizá así era su forma de convivir. Me decía a mí misma que era temporal, que no valía la pena generar conflictos. Pero cada día las exigencias aumentaban y el trato empeoraba. Lo que más me dolía no era el trabajo, sino la forma en que me hablaba. Nunca me llamaba por mi nombre. Siempre era, oye tú, o haz esto, o no lo hiciste bien. Si algo salía mal, la culpa era mía. Si algo salía bien, simplemente era mi obligación. Empecé a sentirme invisible, minimizada, como si mi valor dependiera de cuánto limpiara o cocinara. Mi novio parecía no notarlo, o peor aún, elegía no hacerlo. Cuando intentaba hablar con él, me decía que exageraba, que su mamá era así con todos, que no me lo tomara personal. Pero yo sabía que no era verdad. Yo veía cómo a él lo trataba con cariño, cómo le servía la comida, cómo lo defendía. A mí, en cambio, me veía como una carga. Con el paso de las semanas, dejé de sentir que vivía con mi pareja. Sentía que trabajaba sin sueldo en una casa que no era mía, donde nunca sería suficiente. Y lo peor era que, aunque lo intuía, todavía no tenía fuerzas para aceptar que ese amor que yo defendía, quizá no me estaba defendiendo a mí. Al principio intenté justificarla. Me decía que tal vez era su forma de ser, que solo necesitaba tiempo para acostumbrarse a mí. Pero los días pasaban y el trato empeoraba. Si mi novio estaba presente, ella fingía amabilidad. Apenas él salía, su tono cambiaba por completo. Me daba órdenes como si yo fuera parte del servicio doméstico, limpiar, cocinar, lavar, atender visitas. Nunca era una petición, siempre era una exigencia. Yo trabajaba y estudiaba. Llegaba cansada, pero eso no importaba. Para ella, yo estaba en su casa y debía agradecerlo con obediencia. Si algo no estaba a su gusto, lo decía sin filtro, comparándome con otras mujeres, insinuando que no era suficiente para su hijo. Cada comentario me iba desgastando poco a poco, pero yo callaba para no causar problemas. Lo que más me dolía era que mi novio no lo notaba, o no quería notarlo. Cuando intentaba contarle cómo me sentía, él decía que exageraba, que su mamá solo era estricta, que debía entenderla. Empecé a sentirme sola, incluso estando acompañada. La casa dejó de sentirse como un hogar y se convirtió en un lugar donde caminaba con cuidado, midiendo cada paso. Hubo noches en las que lloré en silencio, preguntándome si realmente merecía ese trato. Empecé a dudar de mí, de mi valor, de mi lugar en esa relación. Sin darme cuenta, estaba permitiendo que me borraran poco a poco. Pero lo que aún no sabía era que esa situación iba a llegar a un punto límite. Uno que me obligaría a tomar una decisión que cambiaría todo. Con el paso de los días empecé a darme cuenta de que aquello no era solo una mala racha ni una exageración mía. Era un patrón. Cada mañana me levantaba antes que todos para dejar la casa limpia, preparar el desayuno y asegurarme de que nada faltara. Si algo no estaba exactamente como a ella le gustaba, me lo hacía notar con comentarios hirientes disfrazados de consejos. En esta casa se hacen las cosas bien, repetía, mirándome como si yo no perteneciera allí. Intenté hablar con mi novio varias veces. Al principio minimizaba la situación. Decía que su mamá solo era estricta, que así había sido siempre. Yo quería creerle, así que aguanté. Aguanté cuando me pedía que lavara su ropa, cuando me ordenaba cuidar a otros familiares como si fuera mi obligación, cuando me hacía sentir culpable por sentarme a descansar un momento. Empecé a sentir que no era su pareja, sino una sirvienta sin sueldo ni voz. Lo peor fue darme cuenta de que mi novio también se estaba acostumbrando a verme así. Ya no me defendía. A veces incluso me pedía que no la contradijera para evitar problemas. Eso me dolió más que cualquier palabra de su madre. Me pregunté en qué momento dejé de ser prioridad. ¿En qué punto mi amor se convirtió en conformismo? Cada noche me acostaba agotada, no solo físicamente, sino emocionalmente.
Empecé a sentir que estaba perdiendo mi dignidad poco a poco, y aunque el miedo a quedarme sola me paralizaba, también comenzaba a crecer dentro de mí una pregunta peligrosa. ¿De verdad esta era la vida que quería para mí? La situación llegó a un punto en el que ya no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Vivir en esa casa se volvió una carga diaria. Me levantaba temprano para ir a trabajar, y aún así, su mamá esperaba que antes dejara todo limpio, el desayuno listo y la ropa ordenada. Si algo no estaba a su gusto, me lo decía sin ningún filtro, como si yo no valiera nada. A veces lo hacía delante de mi novio, y lo que más me dolía no eran sus palabras, sino su silencio. Él bajaba la mirada o decía que exageraba, que así era su madre y que debía entenderla. Una noche exploté. Había tenido un día agotador y al llegar, me encontré con una lista de cosas pendientes pegada en la nevera. Sentí una mezcla de rabia y tristeza imposible de contener. Le dije a mi novio que ya no podía más, que no era su empleada, que yo también merecía respeto. Por primera vez discutimos fuerte. Él me pidió paciencia. Me dijo que su mamá solo estaba acostumbrada a mandar. En ese momento entendí algo que me dolió profundamente. Él no estaba de mi lado. Al día siguiente su mamá fue más lejos. Me dijo directamente que mientras viviera bajo su techo tenía que obedecer, que yo no aportaba lo suficiente y que debería agradecer que me dejaran quedarme allí. Esas palabras me rompieron por dentro. Me encerré en la habitación y lloré como no lo hacía desde hacía años. Me pregunté en qué momento permití que me trataran así. ¿En qué momento dejé de defenderme por amor? Esa noche tomé una decisión. Empecé a guardar mis cosas en silencio, con el corazón hecho pedazos pero la mente clara. Ya no se trataba solo de ella, sino de mí, de mi dignidad y de lo que estaba dispuesta a soportar. Sabía que algo estaba a punto de cambiar, para bien o para mal. El día que decidí irme, entendí que no todas las casas son hogares, aunque vivas bajo el mismo techo. Esa mañana me desperté antes que todos. Hice mi maleta en silencio y miré por última vez esa habitación, donde había aprendido a aguantar demasiado. Ya no sentía rabia ni tristeza profunda, solo una calma extraña, como cuando sabes que tomaste la decisión correcta aunque duela. Cuando mi novio se dio cuenta de que me iba, intentó detenerme. Me dijo que su mamá no lo hacía con mala intención, que exageraba, que tuviera paciencia. Fue ahí cuando entendí que el problema no era solo ella. Él nunca me defendió, nunca puso límites, nunca vio cómo me trataban como si no valiera nada. Le expliqué, con la voz firme, que el amor no puede sostenerse cuando uno tiene que humillarse para quedarse. Su madre apareció y, por primera vez, me habló con frialdad absoluta. Dijo que yo no servía para su hijo, que nunca estuve a su altura. Sonreí, porque por fin ya no me dolía. Le respondí que tenía razón en una sola cosa. Yo no servía para vivir donde no me respetaban. Cerré la puerta sin mirar atrás. Volví a empezar desde cero. No fue fácil, pero fue digno. Recuperé mi paz, mis ganas, mi amor propio. Aprendí que no soy sirvienta de nadie, que el respeto no se negocia y que irse también es una forma de valentía. Hoy sé que perder esa relación no fue un fracaso, fue mi salvación.